¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo frágil que es la sociedad en la que vivimos? ¿Qué pasaría si, de un día para otro, todas las instituciones en las que confiamos simplemente dejaran de existir? ¿Y si de repente ya no hubiera leyes, gobiernos, sistemas económicos ni tecnología para sostenernos? ¿Volveríamos a un estado natural más puro, como imaginaba Jean-Jacques Rousseau, o nos sumergiríamos en el caos absoluto, como predijo Thomas Hobbes? Jean-Jacques Rousseau, uno de los filósofos más controversiales de la Ilustración, creía que la civilización no es un remedio para la humanidad, sino un veneno. Defendía la idea de que, antes de la sociedad moderna, los seres humanos vivían de manera más libre, auténtica y moralmente superior. ¿Pero será esto cierto? ¿O solo estaba romantizando un pasado que nunca existió? La historia ya nos ha demostrado que las civilizaciones pueden colapsar con una velocidad aterradora, ya sea por guerras, desigualdad extrema, inestabilidad política o incluso por el propio peso del progreso. Grandes imperios se han derrumbado en cuestión de años, dejando solo ruinas de un pasado que alguna vez pareció eterno. Pero, ¿acaso nuestro mundo moderno está protegido contra esto? ¿O vivimos en una ilusión frágil, sostenida por reglas que podrían desaparecer en cualquier momento? En este video, exploraremos la filosofía de Rousseau y entenderemos cómo su visión del pasado puede ayudarnos a prever el futuro. Al final, tal vez te des cuenta de que estamos más cerca del colapso de lo que imaginamos. Imagina que, de un día para otro, todos los avances de la civilización desaparecieran. No habría más tecnología, gobiernos, ni leyes. Tendrías que cazar tu propia comida, encontrar refugio por tu cuenta y defenderte de cualquier amenaza. Esto suena como una pesadilla o como un regreso a la verdadera libertad. La idea de progreso siempre ha sido vista como algo positivo. Nuestra sociedad se enorgullece de sus logros: medicina avanzada, infraestructura moderna, redes de comunicación globales. Pero ¿acaso todo esto nos ha hecho realmente mejores? ¿O solo más dependientes de un sistema que puede colapsar en un abrir y cerrar de ojos? Jean-Jacques Rousseau creía que la respuesta era clara. El progreso no nos ha hecho más felices, solo nos ha alejado de nuestra verdadera naturaleza. Para él, antes de la civilización, los seres humanos vivían de manera más simple y armoniosa, sin la corrupción del poder, la desigualdad ni la búsqueda incesante de estatus. El ser humano en su estado más puro era libre y bueno por naturaleza. Pero entonces llegó la civilización, y con ella, todos los problemas que enfrentamos hoy. Rousseau veía una paradoja en el concepto de progreso. En teoría, entre más avanzamos, más civilizados nos volvemos. Pero en la práctica, la civilización nos ha impuesto nuevas cadenas. Si antes los seres humanos vivían en pequeñas tribus, con lazos directos de cooperación y pertenencia, hoy estamos aislados en nuestros hogares, rodeados de millones de personas, pero muchas veces más solos que nunca. La tecnología nos ha dado acceso a un conocimiento ilimitado, pero también nos ha llenado de ansiedad y dependencia. El dinero nos ha permitido intercambiar bienes de manera eficiente, pero también ha creado desigualdades tan profundas que un pequeño grupo de personas controla más riqueza que miles de millones de individuos juntos. Hemos construido ciudades gigantescas, pero al mismo tiempo hemos destruido la naturaleza que nos rodea. Si esto es progreso, ¿realmente estamos mejorando o solo transformando nuestros problemas en algo cada vez más complejo? Una de las grandes ironías del progreso es que cuanto más avanzamos, más miedo tenemos de perderlo todo. Las sociedades antiguas no se preocupaban por los colapsos porque sus formas de vida eran resilientes y sencillas. Si una tribu perdía un territorio, simplemente se mudaba a otro. Si la cosecha de un año fallaba, cazaban más. Pero hoy, si ocurriera un colapso global, la mayoría de las personas ni siquiera sabría cómo encender una fogata. El progreso nos ha dado comodidad, pero también nos ha vuelto vulnerables. Dependemos de sistemas gigantescos para todo, para obtener comida, agua, seguridad. Nuestra propia supervivencia ha sido delegada a instituciones que pueden fallar. En el pasado, un solo evento catastrófico podía destruir una civilización entera, y hoy no sería diferente. La civilización nos da la sensación de que tenemos todo bajo control. Creemos que nuestras instituciones son sólidas, que nuestras leyes son inquebrantables y que el colapso es cosa del pasado. Pero la historia demuestra que esa confianza puede ser extremadamente ingenua. Grandes imperios han caído de maneras que parecían imposibles, y siempre, antes de la caída, sus ciudadanos creían que estaban seguros.
El Imperio Romano dominó el mundo durante siglos, pero se derrumbó ante la corrupción interna y el exceso de confianza. Civilizaciones avanzadas como los mayas y los aztecas desaparecieron por crisis ecológicas y sociales. El siglo XX fue testigo de 2 guerras mundiales devastadoras, incluso en una era supuestamente iluminada por el progreso. La verdad es que, por más que intentemos controlar el mundo a nuestro alrededor, sigue siendo impredecible. Lo que Rousseau nos enseña es que el progreso puede ser una ilusión peligrosa si no reconocemos su fragilidad. Si olvidamos que nuestra sociedad, por más avanzada que parezca, sigue estando construida sobre bases frágiles, podríamos ser tomados por sorpresa cuando todo colapse. Esa es una pregunta imposible de responder con certeza. El progreso nos ha dado comodidad, pero también nos ha alejado de nuestra esencia. Hemos creado sociedades grandiosas, pero nos hemos vuelto completamente dependientes de ellas. Nos hemos hecho más ricos en recursos, pero más pobres en conexiones humanas genuinas. La paradoja del progreso está en su propia naturaleza. Siempre avanza, pero nunca resuelve completamente los problemas que promete solucionar. En su lugar, los reinventa. Y tal vez esa sea la mayor ilusión de todas. Jean-Jacques Rousseau fue uno de los pensadores más revolucionarios de la Ilustración, pero a diferencia de muchos de sus contemporáneos, no veía el progreso como algo necesariamente bueno. Para él, la civilización no era un hito de avance, sino una evidencia de decadencia. Cuanto más crecían las sociedades, más se alejaban los individuos de su verdadera naturaleza. El hombre, originalmente puro y libre, se había convertido en esclavo de las instituciones, de las convenciones sociales y de las ambiciones desmedidas. La vida de Rousseau no fue fácil. Nacido en 1712, en la ciudad de Ginebra, perdió a su madre poco después del parto y fue abandonado por su padre cuando aún era un niño. Su juventud estuvo marcada por la incertidumbre y la inestabilidad, viviendo bajo la tutela de diferentes figuras, sin un hogar fijo ni un propósito claro. Ese sentimiento de desarraigo lo acompañó durante toda su vida y, de cierta manera, moldeó su filosofía. Rousseau nunca fue un hombre que encajara fácilmente en la sociedad, y quizá por eso se convirtió en uno de sus mayores críticos. Cuando se mudó a Francia, Rousseau entró en contacto con los intelectuales de la Ilustración, pero pronto se dio cuenta de que sus ideas iban en contra del pensamiento dominante. Mientras filósofos como Voltaire celebraban los avances de la ciencia y la razón, Rousseau se preguntaba si todo eso realmente hacía al ser humano más feliz. Para él, la respuesta era un rotundo no. La civilización, lejos de perfeccionar al hombre, lo corrompía. Se volvía más preocupado por la opinión ajena, más ansioso por el estatus y más alejado de su verdadera esencia. En 1750, Rousseau encontró la gran oportunidad de exponer sus ideas. Un concurso promovido por la Academia de Dijon planteó la siguiente cuestión: ¿el progreso de las ciencias y las artes ha contribuido al perfeccionamiento de las costumbres? La mayoría de las personas en esa época habrían respondido con un rotundo sí, pero Rousseau eligió el camino opuesto. En su ensayo Discursos sobre las ciencias y las artes, argumentó que la civilización no mejoraba las costumbres humanas, sino que las volvía más artificiales e hipócritas. El hombre moderno había cambiado su libertad por apariencias. Para Rousseau, la sociedad creaba una ilusión de moralidad y sofisticación, pero en la práctica solo enmascaraba desigualdades e injusticias. Veía la cultura, la política y la economía como instrumentos que perpetuaban la dominación de unos sobre otros. La verdadera bondad humana no necesitaba leyes ni normas para existir, pues era natural e instintiva. Pero la civilización distorsionaba esa naturaleza, obligando a los individuos a competir y a conformarse con los estándares impuestos. El punto central del pensamiento de Rousseau es que el ser humano nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. A diferencia de filósofos como Hobbes, que veían al hombre como un ser naturalmente violento y egoísta, Rousseau creía que los instintos humanos estaban orientados hacia la autoconservación y la compasión. Sin embargo, a medida que las sociedades se desarrollaban, estas cualidades eran reemplazadas por la envidia, el orgullo y la ambición. El deseo de aceptación y reconocimiento hacía que las personas se moldearan a la voluntad de los demás, perdiendo su autenticidad en el proceso. La civilización también trajo consigo un nuevo tipo de desigualdad. Si en el estado de naturaleza los seres humanos eran relativamente iguales, viviendo de manera sencilla y sin grandes posesiones, la sociedad creó estructuras de poder que beneficiaban a unos pocos en detrimento de muchos.
Rousseau veía la propiedad privada como uno de los principales responsables de esta transformación. Según él, el primer hombre que cercó un pedazo de tierra y declaró «esto es mío», inauguró la desigualdad social, y los demás, al aceptar esta premisa, permitieron el nacimiento de un sistema de injusticias que perduraría por siglos. Pero si la civilización corrompió al hombre, ¿habría una forma de revertir este proceso? Rousseau no proponía un regreso literal al estado de naturaleza, pues sabía que eso era imposible. Sin embargo, creía que era posible reconstruir la sociedad de una manera más justa y equilibrada. Esta idea se convertiría en la base de su obra, El contrato social, donde sostiene que las leyes e instituciones deben servir al bien común y no a los intereses de una élite. Para él, la única manera de crear una sociedad verdaderamente justa era asegurando que el poder perteneciera al pueblo y que las decisiones se tomaran con base en la voluntad general. La influencia de Rousseau fue avasalladora. Sus ideas inspiraron movimientos revolucionarios, como la Revolución Francesa, que promovía la abolición de los privilegios aristocráticos en nombre de la libertad y la igualdad. No obstante, su visión de la sociedad también fue duramente criticada. Muchos argumentaban que era excesivamente idealista, subestimando la complejidad de la naturaleza humana y la necesidad de ciertas estructuras para mantener el orden. Además, la idea de la voluntad general, donde el interés colectivo prevalece sobre los deseos individuales, fácilmente podría ser utilizada como justificación para regímenes totalitarios. Aún así, la crítica de Rousseau a la civilización sigue siendo extremadamente relevante. En un mundo donde las apariencias se valoran más que la esencia, donde el éxito se mide por la acumulación de bienes y donde las redes sociales amplifican la obsesión por la validación externa, su visión parece más actual que nunca. ¿Realmente somos libres? ¿O simplemente seguimos las reglas invisibles de una sociedad que moldea nuestros deseos y ambiciones sin que siquiera nos demos cuenta? Rousseau nos obliga a cuestionar si lo que llamamos progreso es realmente un avance o solo una nueva forma de esclavitud. La civilización nos ha traído comodidad e innovación, pero ¿realmente nos ha hecho mejores? Si estamos tan atados a las expectativas y presiones de la sociedad que ni siquiera podemos ser nosotros mismos, entonces quizá Rousseau tenía razón. La civilización no nos ha liberado, solo ha cambiado nuestras cadenas por otras más sofisticadas e invisibles. Jean-Jacques Rousseau creía que antes de la sociedad organizada, el ser humano vivía de manera más libre y auténtica. Llamó a esta condición primitiva el estado de naturaleza, un concepto central en su filosofía. ¿Pero qué significa exactamente esto? ¿Y realmente tiene sentido esta visión? En el estado de naturaleza, el ser humano no estaba corrompido por jerarquías, propiedad privada o deseos artificiales. Vivía en pequeñas comunidades o incluso en soledad, cazando, recolectando y sobreviviendo sin necesidad de competir con sus semejantes por estatus o riqueza. Rousseau veía este periodo como una era de libertad e igualdad, en la que los instintos naturales del hombre, como la autopreservación y la compasión, eran suficientes para mantener un equilibrio. Este concepto se conecta con la famosa idea del buen salvaje, que sostiene que los seres humanos, antes de la civilización, eran esencialmente buenos y pacíficos. A diferencia de la visión pesimista de filósofos como Thomas Hobbes, quien creía que la vida sin gobierno sería una guerra constante de todos contra todos, Rousseau argumentaba que el hombre natural vivía en armonía con la naturaleza y con los demás. La violencia, según él, era rara, ya que las necesidades humanas eran simples y fáciles de satisfacer. No existía la ambición desmedida, la envidia ni el deseo de dominación. Estos problemas solo surgieron cuando los seres humanos comenzaron a compararse entre sí y a disputar el poder dentro de la sociedad. Pero, ¿es realista esta visión? Muchos estudiosos argumentan que el estado de naturaleza nunca fue tan pacífico como Rousseau imaginaba. Investigaciones sobre sociedades primitivas muestran que los conflictos y disputas por territorios siempre han existido y que la violencia entre tribus pudo haber sido tan brutal como cualquier guerra moderna. Sin embargo, Rousseau no intentaba necesariamente describir un pasado histórico exacto. Su objetivo era contrastar la libertad original del hombre con las restricciones impuestas por la civilización. La gran tragedia, para Rousseau, fue el momento en que el ser humano dejó de vivir conforme a sus necesidades básicas y comenzó a construir una sociedad basada en la comparación.
la competencia y la desigualdad. El surgimiento de la propiedad privada fue uno de los principales hitos de esta transformación. En el momento en que un hombre cercó un pedazo de tierra y dijo, «Esto es mío», la humanidad entró en un camino sin retorno. El deseo de acumular bienes creó divisiones entre ricos y pobres, fuertes y débiles, gobernantes y gobernados. Lo que antes era una vida simple y autónoma se convirtió en un juego de poder y dominación. La pregunta que queda es, ¿estamos realmente destinados a vivir dentro de estas estructuras sociales complejas? ¿O todavía hay algo dentro de nosotros que anhela aquella libertad perdida? El mundo moderno puede darnos acceso a casi todo, pero también nos atrapa en un ciclo interminable de comparación e insatisfacción. Es posible que el hombre natural de Rousseau nunca haya existido exactamente como él lo describió, pero su crítica al impacto de la civilización sigue siendo increíblemente actual. Si la civilización ha corrompido al ser humano, ¿cómo podemos organizar una sociedad más justa? Rousseau creía que la respuesta estaba en lo que llamó el contrato social, una teoría sobre cómo las personas deberían unirse para formar una comunidad sin renunciar a su libertad individual. Pero, ¿puede esta idea funcionar en la práctica o es solo una utopía inalcanzable? Para Rousseau, la sociedad no debía ser un sistema de dominación en el que unos pocos gobernaran y muchos obedecieran. Por el contrario, él defendía que todos los ciudadanos debían participar activamente en las decisiones políticas. El verdadero poder, según él, no debía estar en manos de reyes o aristócratas, sino en la llamada voluntad general, la suma de los intereses colectivos de la población. De esta forma, las leyes no serían impuestas por una élite, sino creadas por el propio pueblo, garantizando que todos estuvieran representados por igual. Esta idea era radical para su época. Mientras que muchos filósofos de la Ilustración veían la monarquía como un mal necesario, Rousseau rechazaba cualquier forma de gobierno que pusiera a un pequeño grupo por encima de los demás. Creía que las personas debían renunciar a ciertas libertades individuales para vivir en sociedad, pero solo bajo la condición de que dicha sociedad fuera realmente justa e igualitaria. El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado, escribió, denunciando cómo las instituciones sociales transformaban la libertad natural en sumisión. Pero, ¿puede realmente funcionar el contrato social? En pequeñas comunidades donde todos se conocen y comparten valores similares, la idea de una voluntad general puede tener sentido. Sin embargo, en sociedades complejas y numerosas como las nuestras, donde millones de personas tienen intereses distintos, esta teoría se vuelve mucho más difícil de aplicar. ¿Cómo garantizar que la voluntad general represente a todos de manera justa? ¿Cómo evitar que los grupos con más influencia manipulen el sistema para favorecer solo sus propios intereses? Además, Rousseau creía que aquellos que no siguieran la voluntad general deberían ser forzados a ser libres. Una contradicción que plantea preguntas sobre el autoritarismo. Si la libertad significa obedecer un conjunto de reglas determinadas colectivamente, ¿hasta qué punto el individuo sigue siendo realmente libre? Esta ambigüedad en su teoría fue utilizada más tarde como justificación para gobiernos totalitarios que afirmaban actuar en nombre del pueblo mientras imponían sus propias agendas. Aún así, la visión de Rousseau influyó en revoluciones y cambios políticos profundos. Su idea de un gobierno basado en la soberanía popular ayudó a moldear las democracias modernas e inspiró movimientos contra regímenes opresivos. El contrato social puede no ser una solución perfecta, pero sigue siendo uno de los conceptos más poderosos sobre cómo crear sociedades más justas. La gran pregunta que queda es, ¿algún día lograremos equilibrar libertad y orden de manera ideal? ¿O estamos condenados a vivir en sistemas que siempre beneficiarán a algunos en perjuicio de otros? La filosofía de Rousseau sobre la bondad natural del ser humano y su corrupción por la sociedad no pasó sin críticas. Uno de los principales desafíos a su visión vino de Thomas Hobbes, filósofo del siglo XVII, quien defendía una idea completamente opuesta. Para Hobbes, la vida en el estado de naturaleza no era pacífica ni armoniosa, sino una verdadera pesadilla, donde los seres humanos vivían en un constante estado de guerra. Sin un gobierno fuerte que impusiera el orden, el mundo estaría regido por el caos y la violencia. Hobbes creía que, sin una autoridad central, los individuos competirían ferozmente por recursos, seguridad y poder. El ser humano, en su esencia, no era bondadoso, sino que estaba guiado por el egoísmo y el miedo.
describió esta brutal realidad en una de sus frases más famosas. La vida en el estado de naturaleza es solitaria, pobre, sórdida, brutal y corta. Para evitar este escenario, los individuos debían renunciar a ciertas libertades y aceptar un gobierno fuerte, muchas veces representado por un monarca absoluto, que garantizaría el orden y la estabilidad. Esta visión contrasta directamente con la de Rousseau. Mientras que Rousseau veía la civilización como el origen de la corrupción humana, Hobbes la consideraba la única salvación contra la barbarie y la destrucción. Para Rousseau, el progreso alejó al hombre de su verdadera naturaleza. Para Hobbes, el progreso era lo único que impedía que la humanidad se destruyera a sí misma. Pero, ¿cuál de estas visiones tiene más sentido en el mundo moderno? Hay evidencia de que sociedades antiguas y tribus nómadas vivían de manera relativamente pacífica, lo que respalda la idea de Rousseau. Por otro lado, también hay registros de conflictos brutales entre grupos primitivos, lo que refuerza el argumento de Hobbes. La verdad parece estar en algún punto intermedio. Los seres humanos son capaces tanto de la bondad como de la crueldad, y sus acciones dependen del contexto en el que viven. Si Hobbes estuviera completamente en lo cierto, la ausencia de un gobierno fuerte siempre resultaría en colapso y barbarie. Sin embargo, hay sociedades que han prosperado sin un control central rígido, funcionando con base en la cooperación y el consenso. Por otro lado, si Rousseau tuviera toda la razón, el progreso debería habernos hecho únicamente más infelices, pero muchos avances modernos han traído mejoras significativas en la calidad de vida. Lo que esta disputa filosófica nos enseña es que la naturaleza humana no es fija. Somos un reflejo del entorno en el que estamos inmersos. Bajo ciertas condiciones podemos ser compasivos y cooperativos. Bajo otras, podemos volvernos violentos y destructivos. La gran cuestión sigue abierta. ¿Podemos construir una sociedad que maximice nuestras mejores cualidades sin despertar las peores? ¿O siempre oscilaremos entre momentos de civilización y periodos de colapso? La historia de la humanidad está marcada por ascensos y caídas. Grandes civilizaciones, que en su momento parecían inquebrantables, colapsaron de manera rápida y, muchas veces, inesperada. El Imperio Romano, la civilización maya, el Antiguo Egipto, la Unión Soviética, todas estas sociedades alcanzaron un nivel de desarrollo impresionante, pero terminaron desplomándose bajo el peso de sus propios sistemas. ¿Qué garantiza que lo mismo no sucederá con el mundo moderno? Para Rousseau, el colapso de una sociedad es solo una cuestión de tiempo. Cuanto más un sistema se aleja de la naturaleza humana e impone estructuras artificiales sobre sus ciudadanos, más frágil se vuelve. La desigualdad extrema, la alienación y la dependencia excesiva de la tecnología son síntomas de una sociedad que podría estar al borde del colapso. En un mundo donde las personas se comparan constantemente unas con otras, donde la búsqueda de estatus define el valor del individuo y donde la riqueza se concentra en manos de unos pocos, el propio tejido social se vuelve inestable. La modernidad nos ha dado comodidad y seguridad, pero también nos ha hecho más dependientes de un sistema complejo que no sabemos cómo reparar si llegara a fallar. Si, de repente, se interrumpiera el suministro de energía, si las cadenas de suministro globales colapsaran o si una crisis económica golpeara al mundo entero, ¿cuántas personas podrían sobrevivir sin la estructura de la sociedad que las sostiene? En un abrir y cerrar de ojos, podríamos encontrarnos en una realidad donde las leyes y los gobiernos dejarían de tener poder y donde el ser humano, reducido a su instinto de supervivencia, podría revelar su verdadera naturaleza. Al observar el mundo actual, es fácil identificar signos de fragilidad. La polarización política crece, la confianza en las instituciones disminuye, las desigualdades aumentan y las crisis ambientales se agravan. Mientras algunos creen que nos dirigimos hacia un futuro brillante, impulsado por la tecnología y la innovación, otros advierten que solo estamos retrasando un colapso inevitable. Si Rousseau estuviera vivo hoy, tal vez diría que la única manera de evitar este destino sería reformular por completo la forma en que organizamos nuestras sociedades. Creía que un contrato social más justo, basado en la voluntad general, podría restaurar parte de la armonía perdida. Pero, ¿aún hay tiempo para ello? ¿O estamos atrapados en un ciclo donde el ascenso de una civilización ya lleva dentro de sí las semillas de su propia destrucción? La gran cuestión no es si la sociedad puede colapsar. La historia nos muestra que eso ya ha sucedido innumerables veces. La verdadera pregunta es, ¿cuándo volverá a ocurrir?
La historia de la humanidad es una danza constante entre el progreso y el colapso. Construimos civilizaciones grandiosas, desarrollamos tecnologías increíbles y establecemos sistemas complejos para mantener el orden, pero al mismo tiempo creamos desigualdades profundas, nos volvemos dependientes de estructuras frágiles y muchas veces olvidamos nuestra propia naturaleza. Jean-Jacques Rousseau nos advirtió que la civilización puede ser tanto una bendición como una maldición, y al ver el mundo de hoy, su visión nunca ha parecido tan actual. ¿Qué podemos aprender de esto? Tal vez la mayor lección sea que ninguna sociedad es indestructible. La arrogancia de pensar que estamos seguros puede ser precisamente lo que nos pone en riesgo. En cada generación creemos que dominamos la naturaleza, que controlamos la economía y que sabemos cómo evitar los errores del pasado. Pero la verdad es que la historia tiene una forma cruel de repetirse. Entonces, la pregunta que te dejo es, ¿el mundo en el que vivimos hoy es realmente sólido o solo estamos esperando el momento en que todo se derrumbe? Si esta reflexión tuvo sentido para ti, te invito a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Rousseau tenía razón? ¿O piensas que la civilización nos ha hecho mejores? Aprovecho para agradecer a todos los que llegaron hasta aquí. Sin ustedes, estas discusiones no tendrían sentido. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos contenidos. Y si quieres seguir sumergiéndote en reflexiones filosóficas profundas, te recomiendo ver el video que está apareciendo ahora en la pantalla. En él, exploramos otra cuestión intrigante que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Pero cuidado, una vez que conozcas la respuesta, no habrá vuelta atrás. Hasta la próxima.